Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a esta segunda charla, reconocer la emergencia y que la hemos convocado a raíz del hallazgo que hicieron colectivos de personas que hacen búsqueda ciudadana en el estado de Jalisco, en el rancho de Teuchitlán. Algo que nos ha llamado la atención a todas las personas que acompañamos y sostenemos procesos de búsqueda desde hace varios años es esta insistencia que hay por negar los acontecimientos, por reproducir un discurso que oculta todo el trabajo que han hecho las personas buscadoras y todas las historias que comparten quienes están buscando a sus seres queridos en nuestro territorio. Y precisamente por eso el día de hoy hemos invitado a una compañera que trabaja en México desde hace varios años. Ella es Yarima Merchán. Permítanme tantito. Yarima Merchán Rojas es delegada para la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones de Colombia, coordinadora general de la Asociación Civil Migrante 33 en México, editora, autora de publicaciones educativas y defensora de derechos humanos colombiana y mexicana. Migrante 33 tiene por objetivo apoyar a la población migrante residente o en tránsito por México para lograr el ejercicio pleno de sus derechos y una vida digna. Esta organización nace dentro de un contexto de organización y trabajo de personas colombianas radicadas en México. Por esta causa en particular, desarrollan proyectos de apoyo a personas de origen colombiano y latinoamericano de manera prioritaria. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Yarima. Y precisamente la intención es que podamos colocar un nombre, un rostro, una nacionalidad a algunas de las personas que han desaparecido en nuestro territorio y que podrían estar en estos tipos de espacio que las familias buscadoras han nombrado como centros, espacios de exterminio. En ese sentido, para tener en panorama, nos gustaría iniciar escuchándote con una narrativa, una explicación, un recuento de por qué las personas colombianas están migrando particularmente a nuestro país. Bienvenida, buenas tardes. Mil gracias, Mayet. Buenas tardes. Pues ha cambiado mucho digamos, el perfil de las personas migrantes colombianas en México en los últimos años. En principio, hace 20 años México pedía visa a las colombianidades. Cuando hubo este acuerdo de Alianza Pacífico, se quitaron las visas a personas migrantes y esto pues ha detonado cambios diversos, ¿no? Y pues tiene que ver también con las condiciones de Colombia. Sin duda, Colombia es un país que ha tenido más de 50 años de conflicto armado, donde hay muchas condiciones de pobreza, de exclusión, que si bien pues han mejorado o no, pues también es un país expulsor de personas, ¿no? Entonces, aquí en México hay una comunidad de residentes que podría ser mínimamente de 70.000 personas sin segundas o terceras generaciones que pues ya trabajan, que viven. También estamos personas de origen colombiano ya naturalizadas, que tenemos doble nacionalidad. Y hubo una época en que México quitó el visado y dejaba que las personas aquí se quedaran hasta 180 días. Era como, entonces esto fue utilizado un poco también para un tipo de migrante que se quedaba como trabajador temporal, que se quedaba a los 180 días, salía del país, volvía a entrar y entonces como que esta dinámica un poco que se da a veces en Estados Unidos de trabajador que va y viene se empezó a generar. También esto fue utilizado por grupos delictivos que traían gente en tráfico ilícito de personas, en trata de personas, o sea, todo esto siempre se complejiza, ¿no? Hay una amplia migración colombiana por motivos académicos, porque en Colombia pues acceder a posgrados no es fácil, entonces aquí también hay una importante contribución de México hacia Colombia en la educación de las personas colombianas, pero también pues en investigación de gente colombiana aquí que hace tesis, que se capacita y que trabaja en temas binacionales, por decirlo de algún modo. Y por otro lado, pues está todas las personas que vienen desde el Darién, que
Quizás este año bajó un poco el número por el contexto migratorio tan complejo, por las amenazas y la criminalización del gobierno de Trump y de Estados Unidos, pero que sin duda, pues permanentemente por cuestiones de pobreza, de cambio climático, de conflicto armado, de todo lo que implica, vienen de este tránsito tan complejo que a veces dura 3, 4, 5, 6 meses, un año, desde Colombia, pasando por el Darién, por Centroamérica, hasta llegar a Tijuana, que a veces conocemos casos de personas que llevan un año o dos en Tijuana, estancadas en este proceso. Todo este tránsito migratorio pues trae muchas situaciones de trauma, de violencias en cada parte, porque no es sencillo ni desde el país de salida, cuando por fin logran atravesar el Darién, ahí ya se empieza como a determinar que hay extorsiones, que hay robos, que hay violencia sexual, en cada parte del camino, pero llegan a México y esto no es distinto, ¿no? Porque cada de las rutas que se conocen, pues cada trayecto les implica riesgos a la vida, riesgos de estar expuestos ante redes del crimen organizado, secuestros, desapariciones, tráfico de persona, tráfico de niñez, es decir, es un camino muy tortuoso en donde pierden derechos, porque efectivamente yo, un poquito lo que me ha generado el tema de Teuchitlán es cómo, en qué momento llegamos a normalizar la violencia, la desaparición o todo esto que esta gran ventana que nos muestra Teuchitlán, en la cual además las personas migrantes pues son vidas que parecen no importar, ¿no? De repente uno dice, bueno, esto debería tener paralizado al país, a Latinoamérica, frente a cómo podemos solucionar estos problemas y en qué momento dejamos que estas redes criminales tengan tanto poder, pues de desaparecer, de hacer con las vidas migrantes lo que quiera, sin consecuencia alguna, ¿no? Creo que es un problema que sí pues nos muestra que hay vidas, este fenómeno de la porofobia, que hay vidas que en realidad no importan lo mismo, ¿no? No se investigan de la misma manera los delitos. Entonces, un primer punto yo creo que sí es esto de cómo hay una normalización ya que suma a la ya impunidad y al sistema desigual de justicia para las personas migrantes por México, ¿no? Empezaría por esto. Muchísimas gracias, Yarima. Y justamente uno de los retos que tenemos frente a este tipo de acontecimientos es la exigencia que se está haciendo desde dirigentes políticos en el país por nombres. Y las principales personas que pierden el nombre en este proceso de tránsito, de búsqueda de trabajo, son personas precarizadas, personas migrantes. Y consideramos importante conversar contigo porque muchas veces es difícil ubicar las dificultades migratorias cuando estamos solamente pensando en pobladores de origen mexicano, en personas de origen mexicano. Uno de los principales elementos de polo de atracción que tuvo Teuchitlán y que ha sido denunciado, lo decíamos en la conversación pasada, desde hace varios años en el estado de Jalisco, es la necesidad de trabajo. Y las personas migran porque pueden estar buscando mejores condiciones de seguridad para vivir. Tú nos decías ahorita en Colombia hay una larga historia de conflicto armado que implica muchísimos actores activos con armas en el territorio y eso ha impulsado dinámicas de migración forzada históricas en tu país. Y eso hace que se busquen también posibilidades de desarrollo económico, de desarrollo educativo, como bien nos compartías, pero que se invisibilizan una vez que llegan a nuestro país. Estas vidas que no importan se conectan con estructuras que ciudadanizan el acceso a los derechos. En la medida en la que tú no tienes un visado, en la medida en la que tú no tienes un documento migratorio que avala tu permanencia en los territorios, pareciera que no existes. Y desde ahí es que se habla de estas categorías de vidas que no importan. ¿Cómo podemos no mirar a un conjunto amplísimo de habitantes que están en situación migratoria y en este caso colombianos? Tú nos hablabas ahorita de redes de trata y pues tuvimos la suerte, por nombrarlo de alguna manera, de encontrarnos en el Zócalo en el Día de Luto Nacional y estábamos conversando ahí de ciertas redes de trata
que en México están instaladas y que aprovechan esta precarización, particularmente en personas del género femenino o cuerpos feminizados provenientes tanto de Colombia como de Venezuela. ¿Podrías plantearnos un poco del panorama y cómo se entrelaza la migración, en este caso económica? Son personas que están buscando tener un mejor nivel de vida y que son incautadas por estas redes de trata y se cruza entonces el fenómeno de la desaparición con el fenómeno del feminicidio. Sí, pues por ejemplo, en una conversación que tuvimos el año pasado en una mesa de derechos humanos que teníamos aquí con las autoridades colombianas, nos decían que aproximadamente al año están entrando a México 800.000 personas colombianas y que de esas 800.000, solo de unas 60.000 se tiene algún registro migratorio, es decir, de salida, de que se regresaron, de tránsito. Estamos hablando de que de esas 80.000 personas, más del 90% se desaparecen en el limbo migratorio. Es decir, esto puede tener diferentes rutas, ¿no? Puede ser que terminen su objetivo de llegar a los Estados Unidos y que por eso las perdamos, puede ser de que se vayan a otros países, puede ser que se quedaron de personas indocumentadas, pero también, sin duda, estamos hablando de la comisión de delitos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en el 2024, el año pasado, teníamos cifras que nos dieron también en estos ejercicios consulares de 60 personas asesinadas en México, no una ni dos, 60 personas. 105 casos de personas reportadas como desaparecidas ese mismo año, o sea, el año pasado, hasta junio. Pero del 2023, ante las autoridades consulares, se habían desaparecido 350 personas colombianas en México. Entonces, cualquiera que sea la causa, hay que investigarla, porque como dicen aquí las buscadoras, cualquier desaparición es una desaparición forzada, es decir, que no haya registro. Es importante que se establezca, porque formas hay como obligaciones de los dos países de registrar estos tránsitos migratorios. Ahora bien, hay un tema de omisión, sin duda, de los agentes del Estado, porque por un lado tenemos muchas quejas de las colombianidades de maltratos aeroportuarios en procesos de inadmisión y de entrada, pero por otro lado tenemos un montón de víctimas de trata de personas que están entrando de manera efectiva a México y no sabemos cómo lo hacen, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que permite que mientras se inadmiten a un grupo, en cambio, las que son víctimas de trata y de redes lleguen al país? Otro tema que también nos hizo pensar mucho el caso de Teuchitlán es que, por ejemplo, se identificó por las buscadoras que hay mecanismos de enganche, incluso por redes como Facebook, donde les ofrecen trabajos a las personas mexicanas, de albañiles, de pintores, de recolectores, de lo que sea, que estos anuncios falsos se utilizan como mecanismo de enganche para personas que están buscando trabajo, que están en dificultades económicas y que resulta que terminan coaccionados o siendo parte de pues estas estrategias de crimen organizado en México. Esto también está pasando con personas colombianas. Hemos tenido por lo menos 2 casos de hombres colombianos que han documentado y que han dicho, a mí me ofrecieron un trabajo desde Colombia para hacer, ¿por qué? Porque en Colombia también hay quienes pueden ser propicios, excombatientes, expolicías o personas que tienen facilidades de manejo de armas, les ofrecen allá en Colombia un trabajo en México para venir a ser agente de seguridad, vigilante, les ofrecen un trabajo que implica temas de seguridad. Y asimismo, como aquí se publican en Facebook estas falsas mecanismos de enganche, resulta que terminan aquí. En estos lugares tuvimos un caso de una persona colombiana que pues literal también contó esto, que lo obligaron a usar armas contra ellos mismos en un espacio y que logró escaparse y que tuvo apoyo del consulado y que regresó a Colombia, ¿no? Entonces, esto que se está dando a nivel local también se está dando a nivel internacional. Entonces, la primera premisa que nos da estos casos es pensar que estas redes son transnacionales.
Es decir, que los mecanismos de desgache que se dan aquí en el país también se dan desde Colombia. En el caso de las víctimas de trata es exactamente lo mismo. Desde temas como amor romántico, desde temas como una amiga me dijo que en México hay un trabajo, ¿no? Para ser modelo, para trabajar en un restaurante en Cancún, en Puerto Vallarta, para trabajar en un centro comercial, o sea, la cantidad de ofertas, de testimonios de personas que han recibido ofertas de este tipo en Colombia y que llegan aquí y que dicen, no, es que cuando llegué resultó que era una casa de seguridad en Cancún de unos narcos, me quitaron el pasaporte, me dijeron que ya debía el pasaje de avión, que porque la persona que me invitó desde Colombia tuvo unos gastos con migración, con lo que sea. Y es exactamente lo mismo, es el mismo mecanismo de coacción, ya deben dinero y ya están en total vulnerabilidad frente a estas redes. Cuando llegan aquí entonces, en el caso de las mujeres, entran por Cancún, por Ciudad de México, por Guadalajara, incluso hemos notado que las trasladan a diferentes regiones, con cual mercancía, digamos, una vida de una persona que entró por estos mecanismos delictivos, las deshumanizan, las llevan a un u otro sitio y ya pues están en una red de víctimas de trata que termina o en feminicidio o en desaparición forzada. Por un lado, el grave problema es que ni las autoridades de los dos países han establecido la importancia de entender que estos delitos transnacionales requieren de una lectura de contexto transnacional, porque se están dando enganches en Valle del Cauca, en Antioquia, en Meta, en Villavicencio, también se han reportado casos y son mujeres que ya narran, me ofrecieron un trabajo en Cancún, en Guadalajara, en lo que sea, y terminan siendo víctimas de trata, ¿no? Entonces, lo primero, pues sí es decir que hay una vulnerabilidad importante que tienen las víctimas colombianas porque están en otro país, porque no tienen sus redes normales de apoyo, sus amistades, a quién llamar. Incluso a veces pasa que cuando se escapan de los narcos en cualquier, por ejemplo en Cancún, pues no tienen ni el dinero para llegar a la Ciudad de México o a donde les puedan apoyar para una identificación, para devolverles su pasaporte, para todo. Aquí en México hay tres consulados, Cancún, Ciudad de México y Guadalajara. Y los tres pues no se dan abasto para temas de identificación de personas en tránsito, ¿no? Entonces, algo que se ha pedido reiteradamente desde las familias es que se investigue el delito de trata, porque en muchos casos se identifica el delito de desaparición o feminicidio, pero no se investiga la línea de trata de personas, aun cuando los familiares dan indicios a las autoridades mexicanas en un primer momento de que sí hay mecanismos de enganche, de engaño, de coacción cuando llegan aquí, de que les limitan la comunicación con sus familiares. Entonces, todos estos como delitos vinculados no se están investigando. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alia Vanessa Uribe, cuya mamá reportó su desaparición en el 2013, dio información que vinculaba el caso con grupos delictivos de Michoacán, si no estoy mal, con los Caballeros Templarios en su momento. Eh, y no sabemos, la mamá dice, 10 años después me llama otro abogado, porque también es claro que si las víctimas no están, los familiares, o sea, las víctimas indirectas no están aquí para dar seguimiento, pues ya sabemos que incluso una madre que está aquí al pie del cañón local, yendo a la fiscalía, haciendo llamadas, dando seguimiento, pues tampoco tiene muchos avances. En el caso de las madres colombianas, desde Colombia, que una llamada internacional no es barata, que a veces no se identifican todas las niveles de organización jurídica, política de México, ¿no? Que a veces un poco el acompañamiento que damos es decirles, resulta que es que el caso es en Celaya, es en Cancún, hay una fiscalía distinto, le corresponde a esto, bueno, todo eso. A ver, por ejemplo, el caso de Natalie Ángel Sáenz fue en Celaya también en el 2021. Hubo dificultades para las muestras de toma de ADN porque a veces los consulados o no quieren tomarlas o no saben hacerlo o no tienen la capacidad. Por eso insistimos en que se requiere una
colaboración binacional entre fiscalías, entre mecanismos de búsqueda, entre agentes de MP y DIJÍN y eso, porque son delitos que atraviesan fronteras, ¿no? Que atraviesan fronteras con omisión también de las autoridades de migración, de lo que sea, porque no nos explicamos de qué otra manera se permite este tráfico tan gigante de personas colombianas en México que terminan siendo víctimas y que no se investiga. Por otro lado, pues por ejemplo, las familias dicen 10 años después yo di esta y esta prueba y el delito investigado sigue siendo homicidio. A veces, por ejemplo, en el caso de Helen Valentina, que fue un feminicidio en pandemia, jamás le han cambiado en León no se ha cambiado a homicidio y hay mucho, o sea, el caso, basta con leer el expediente para saber que ahí hay un tema de género y nacionalidad, claro, y que además posiblemente ella primero fue víctima de trata antes del feminicidio. Pero entonces todos estos niveles, digamos, de inacción, pues afectan muchísimo la posibilidad de acceso a la justicia de las familias, porque es verdad que ni Colombia ni México les brindan un acompañamiento adecuado, que tenga en cuenta que son familiares que están en Colombia, que requerirían allá también acompañamiento de las autoridades, poner la denuncia acá y que Colombia tendría que estar trabajando en conjunto con México para lograr un acceso a la justicia, porque ninguno de los dos países, digamos, está trabajando. Con este tema de la conexión de trata de personas y desaparición y feminicidio, pues ha sido como algo a lo que hemos llegado, porque generalmente uno se acerca a una madre de un feminicidio o víctima de una desaparición y cuando ellas empiezan a relatar la historia, dicen, no, sí, es que a mi hija le ofrecieron fue un trabajo en un centro comercial o le ofrecieron ser hoster en un restaurante o le ofrecieron, o sea, sí hay un tema de engaño que viene desde Colombia y que claro, tampoco tenemos claridad de cuál es el nivel de acción de los carteles mexicanos en Colombia y cuáles son estos mecanismos transnacionales para atraer las personas. Entonces, insistimos también a las autoridades de ambos países en que se haga una lectura de contexto, porque sí hay ya patrones que son claros de cómo están enganchando a estas personas, cómo permiten la entrada al país y cómo las desaparecen o las matan en total impunidad, porque es verdad que no, pues según las madres con las que hemos charlado, pues no hay investigaciones, no hay apoyo. Otro tema delicadísimo que está pasando, por ejemplo, en el caso de feminicidios o de homicidios, como se catalogue el crimen. Matan a las víctimas aquí en México, se supone que se abrió toda una carpeta de investigación, un proceso que muchas veces es desconectado porque nadie le da de seguimiento a las víctimas en el exterior, les cambian a veces de abogados de oficio y ya no saben, o hay gente que dice, ah, mira, hace 5 años no me llama nadie de México y yo no sé en qué va la investigación, o sea, no se le da seguimiento. El consulado dice, si la familia a ruego no me pide, pues yo no puedo hacerlo, ¿no? Y el arruego, a veces hemos dicho, se lo toman muy literal porque no establecen rutas de atención para por lo menos apoyarles a las familias a ubicarse con qué entidades o cuál es el canal para que tengan aquí acceso a la justicia. Pasan estos feminicidios, México les dice a las familias, estamos investigando, por lo cual ustedes no pueden cremar el cadáver, ¿no? Llevarse un cuerpo de México a Colombia vale unos 150,000 pesos mexicanos, es algo que nadie puede pagar. Entonces condena este sistema de impunidad a las familias a un luto eterno, porque es además tener que tener o a su hija o hijo desaparecido en México o al cadáver de su hija o en México, en manos de cualquier autoridad, en cualquier fosa, sin que realmente tengamos certeza de que hay un proceso de investigación, pero también sin ellos y ellas poder cerrar o hacerle un luto que les permita pues cerrar un proceso. Hay una madre que nos decía de plano, a mí ya no me interesa el acceso a la justicia, yo lo que quiero es que me permitan traer a mi hija y enterrarla aquí en Colombia, en su tierra, de lo que sea. Entonces es dramático porque no hay mecanismos de ayuda de los dos países que tengan en cuenta pues todas estas dificultades que pasan las personas y las familias migrantes. Cuando a veces hay, por ejemplo, también secuestros en tránsito y lo que sea, es exactamente lo mismo. No
hay rutas de atención. Normalmente la Cancillería colombiana dice, ay, nosotros tenemos protocolos de atención, que tenemos esta pelea con ellos, de que para nosotros eso no es un protocolo, lo que me diga México yo se lo paso al familiar, es decir, si la fiscalía me dice esto, es un servir de puente, por decirlo de algún modo, pero no es una atención efectiva que les permita saber qué pasó, saber a qué derechos tienen y mucho menos acceder a procesos de justicia equitativa como podría tener una persona aquí, que tampoco estoy diciendo que sea fácil, ¿no? O sea, es decir, la solidaridad sin duda pues es para todas las personas que enfrentan la desaparición forzada porque eso no es lindo para ni una persona local ni a una persona extranjera. El punto aquí es que quizás hay una capa también de dificultad distinta que tienen las personas migrantes para tener procesos de acceso a la justicia en México, digamos. Muchas gracias, Yarima. Nos planteas un panorama bastante complejo desde varios niveles. Una, nos estás hablando de redes de índole transnacional y que esto implicaría otra estrategia de investigación. En México, desde hace varios años, se está intentando impulsar la lectura y el análisis de contexto para comprender cuáles son los actores que están implicados en los delitos, en las graves violaciones a derechos humanos. Pero algo que de pronto se omite cuando estamos hablando de cárteles o de grupos delincuenciales o de pandillas, es que tienen un efecto de conexión a través de los territorios. Y en este sentido me parece de suma importancia cómo invitas a las instituciones a hacer una lectura más amplia, más allá de lo que ocurre. Una de las deficiencias que se tiene en materia de búsqueda en las diligencias es que muchas veces se dirigen específicamente a un conjunto de coordenadas conocidas entre las familias buscadoras como un punto, ¿no? Nos dieron un punto que son una coordenada, se dirigen ahí. Si hay algún hallazgo, pues se considera que la búsqueda fue exitosa y se retiran y abandonan la prospección más amplia de todo el terreno, que es un poco lo que nos permite observar Teuchitlán, cómo dejan de lado objetos asociados que pueden favorecer el reconocimiento de algún indicio de hace que la persona perdió la vida en ese lugar o que pasó en algún punto de sus recorridos por ese lugar. Además, nos haces una descripción geográfica que de pronto puede ser un poco complicada porque la concepción de América Latina se ha ido fracturando conforme pasan los años. Entonces, imaginamos un poco dónde está México, dónde está Argentina y medio visualizamos Colombia porque está entre estos dos polos de América Latina. Entonces, nos has mencionado insistentemente el Darién. Si nos puedes intentar ubicar más o menos dentro de Colombia o en colindancia en la frontera con qué se encuentra esta región y sobre todo pensar un poco si estas personas de las que tú nos estás hablando que migran a nuestro país llegan específicamente por vía aérea o también están en todo un proceso que les implica recorrer Centroamérica. ¿Por qué lo planteo? Tenemos ya varios procesos de búsqueda impulsados por madres centroamericanas que han venido pues desde el 2010 aproximadamente, tal vez desde antes, que eran las caravanas de madres migrantes y en otro momento el Vía Crucis Migrante, que tenía la intención de visibilizar estos procesos de extravío y de desaparición de personas en el tránsito hacia el sueño americano. Aquí ya pareciera que ni siquiera es alcanzar Estados Unidos como una meta, sino simple y sencillamente lograr mejores condiciones de vida de las que se tienen en los territorios en los que habitan. Entonces, la primera invitación que te haría es pensar estos territorios e intentar pues colocarlos en palabras, dado que no tenemos ahorita un mapa disponible para ir puntualizando cómo se hacen estos recorridos, ubicar si hay un recorrido que pase tal vez por El Salvador o por Guatemala, porque pensar la desaparición también implica ubicar las geografías que recorren las personas. Y eso es uno de los retos que enfrentan quienes buscan desde fuera de México. Nos comentabas que hay personas que han sido localizadas, desafortunadamente sin vida, en el estado de Guanajuato, hay otras que llegan hasta Tijuana, hay otras que llegaron a Jalisco y por eso Teuchitlán generó pues terror y expectativa a la vez en las personas migrantes, pero cómo llegan hacia allá y además cómo se transmite la información a alguien que les está buscando en un territorio que tampoco conoce la geografía mexicana. Sé que mi hija se fue porque le ofrecieron un trabajo,
Ahora, ¿cómo rastreo en dónde estaba, no? Sí, sé que llegó a México, sé que llegó a Cancún y de ahí, ¿cómo rastreamos? Y en este sentido, no sé si tú puedas compartirnos cuáles son las estrategias que han impulsado desde Migrante 33 o a lo mejor en alianza con otras colombianidades o con otras organizaciones de Colombia para orientar en el territorio a quienes están buscando desde Colombia. Porque algo que de pronto se nos olvida es eso. Poder ingresar al país necesita un documento, un visado, un papel que autoriza el Estado para que nosotros estemos. Hace un rato nos hablabas de los 180 días, ¿no? Entonces, si es una persona empobrecida quien está buscando desde Colombia, pues difícilmente va a acceder a toda esta tramitología, a un ticket, a un boleto de avión. Entonces, desde allá, además de conocer a las instituciones o la dificultad de entender el andamiaje institucional que sostiene la búsqueda, tienen que visualizar un territorio que tampoco conocen. México como algo que está arriba, que es vecino de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí como ustedes, Migrante 33 y otras organizaciones, pues que apoyan a personas colombianas, facilitan entender los terrenos, los territorios, los recorridos, las ofertas de empleo. Pues yo pensaría, hay un grave problema que tiene que ver con las personas migrantes en México, es el subregistro, ¿no? Es decir, nosotros en el 2017 intentamos hacer una mapeo de las colombianidades en México, un diagnóstico, y pues lo que se pudo mapear es efectivamente la gente que está regular, porque migración tiene registro de los documentos migratorios que da de residente, de estudiante, el INE tiene registros de personas naturalizadas, bueno, por ese lado. Pero de las personas en tránsito o que entran indocumentadas es mucho más difícil, porque efectivamente también en los últimos años esto se ha disparado tremendamente, ¿no? Quizás en los últimos 5 años más que otros. Entonces, cuando nos enteramos de personas en situación de tránsito es normalmente o que llegan por el Darién, efectivamente, que el Darién es esta frontera que en el libro de La Vorágine de José Eustacio Rivera, o para los que nacimos en los 80s, 90s, había un mito de que era una selva supremamente, que toda Colombia le tenía miedo porque se narraba que se desaparecía la gente de lo tupida y de lo compleja que era. Jamás en esto cambio de décadas imaginábamos que iba a ser incluso un lugar de tránsito para personas, porque esto ya les implica una complejidad de 2 o 3 meses de estar metidos en selva, humedad, bichos, muchas enfermedades. O sea, también cuando nosotros hemos hablado con personas que atraviesan el Darién, lo que han narrado que saliendo del Darién hay como un primer filtro de grupos criminales que les roban lo que les queda, que les revisan hasta las partes íntimas para saber que no traen dinero escondido, que ahí hay unos primeros en Panamá, en la salida. El Darién es la frontera de Colombia con Panamá, ¿no? Entonces, una parte. Entonces, hay como relatos de personas pues, que ya ahí en Panamá empiezan a ser victimizadas. A partir de ahí, pues obviamente ellos atraviesan caminando Centroamérica o apoyándose a veces por mecanismos marítimos, por tramos, y efectivamente pues empieza el riesgo, ¿no? Sin embargo, en el caso de las personas colombianas, y quizás esto yo no puedo generalizar porque cada quien lo vive distinto, pero sí hay una que terminan diciendo que es más fácil atravesar el Darién que atravesar México. ¿Por qué? Porque el Darién, de todas formas, es un contexto climático de selva húmeda más cercano a lo que la persona en Colombia está acostumbrada, ¿no? Entonces, sí llegan con traumas. Me acuerdo una señora que además llegó a Estados Unidos hace 2 meses, que yo estaba con el pendiente porque iba con niños y todo, que ella me decía, yo llevo aquí en la Ciudad de México 2 meses y sigo soñando con imágenes de la selva y me levanto asustada porque pienso que estoy embarrada, porque pienso que el niño se ahogó pasando un río, porque esto genera traumas, pero finalmente el Darién es enfrentarse, digamos, a contextos territoriales, naturales de dificultad, ¿no? Pero saliendo de ahí, todo lo que viene es enfrentarse además factores de violencia
institucional, a veces por autoridades, a veces por grupos de directivos. Yo sí siento que entre más arriba pareciera que aumenta el riesgo para ellas y aumentan también los sistemas de coyotaje y de tráfico ilícito, ¿no? En México, pues por lo menos sabemos que hay como 3 rutas más o menos definidas para llegar a Estados Unidos, que pues pueden irse a Tamaulipas o por el río o por San Isidro o por Tijuana. Hay una que le llaman la Ruta de Oro, que es como un avión que los lleva a Baja California y que incluso ahí en Baja California parece que hay como un hotel donde ya llegan y que por ese lado pareciera que es, por eso le llaman la Ruta de Oro porque es más cara o más efectiva para llegar a Estados Unidos. Los que pasan por tierra, sí hay primero que no vienen con el mapa de lo grande y lo difícil que es México territorialmente, ¿no? México sin duda es un país más árido, por lo menos de ciertas zonas para el norte, es decir, de aquí de la Ciudad de México para el norte, lo cual también les implica un trauma y una dificultad porque son personas que nunca se habían enfrentado a contextos de desierto, ¿no? Y entonces no saben manejar como una persona local que sabe que el sol mata de tal a hora, que salen o muy temprano y que vuelven a salir en la noche porque el sol del mediodía los acaba. Entonces, claro, generan condiciones de salud, traumas psicológicos, llegan con bruxismo, con no pueden dormir, con imágenes de... Cuando llegan a México, cruzan por Chiapas, sin duda, ahí empieza otro tema, que yo a veces lo pongo en palabras sencillas, pero es en cada pedazo de México hay un impuesto y hay unos riesgos. O sea, cada trayecto genera unos riesgos de carteles, de a veces también persecución de autoridades, porque este tema de la militarización y del enfoque que se tiene en el país frente a las personas migrantes, pues sigue siendo el mismo, finalmente no ha cambiado en los últimos 3 sexenios quizás, o sea, yo no puedo hablar de que ha habido un cambio para mejor, se mantiene una lógica de persecución, de extorsión, de a veces uno, por ejemplo, me acuerdo el caso de Helio Toro, que fue un compañero colombiano desaparecido en Poza Rica, no estoy segura, pero hace como unos 6 años, que fue en ese momento la Guardia Civil, creo que se llamaba la Fuerza Civil, que era el estamento en esa época de policías de Veracruz, quien lo desapareció. O sea, la última información que se tuvo de Helio es que se lo llevaron en un camión público, digamos, del gobierno. Entonces, a veces nos es difícil borrar cuál es la frontera o quiénes son los que los amenazan, pero en conclusión es que los amenazan. Cada trayecto tiene un costo. Por ejemplo, las personas a veces en Tijuana nos cuentan, dicen, nosotros pagamos por salir en el aeropuerto de tal $600, pero en el aeropuerto primero $2,000, ¿no? Entonces, cada pedacito para pasar seguros les implica extorsiones de todo tipo, de coyotes, de autoridades, y eso sí les va bien, porque ese es el sistema seguro, ¿no? Con plata pagando. Si les va mal, son cazados por carteles, por personas que trafican con la niñez, es un panorama bien complicado, o sea, es decir, nadie cuenta que hay gente que llega a Tijuana y dice, no, yo lo que quiero es regresarme, o me quisiera, o sea, es decir, unas heridas y algo, lo que causa en el cuerpo y en las vidas de ellos, yo creo que eso jamás se va a olvidar, ¿no? Y para todo esto están también las entradas por aeropuerto, que insisto que hay un tema de inadmisiones, por, no sé, de 30,000 o 40,000 personas colombianas al año inadmitidas, a veces con quejas de maltrato, de xenofobia, de discriminación, de, bueno, de todo. Incluso hay denuncias de robo que ellos dicen es que me estaban pidiendo literal dinero en el aeropuerto para salir. Normalmente se entra por Guadalajara, por el Benito Juárez y por el aeropuerto de Cancún. Situaciones de mucha violencia que se viven ahí en estos cuartos de amotinamiento, que pues hay, por ejemplo, incluso defensores que han dicho que esto se asemeja
asemeja mucho a una desaparición forzada también, porque cuando las familias desde Colombia nos llaman a pedir apoyo es porque dicen mi hijo o hija está desaparecido. No saben, porque como a veces les quitan la comunicación, les quitan la posibilidad de esto, no se pueden comunicar con sus familias y pues literal las familias dicen, no sé si salí, si salió, no sé si está perdido, lleva tantas horas, entonces pues hay ahí pequeños límites con conceptos como la desaparición forzada que uno no podría negarle a un familiar cuando, entonces, entran acá y cuando son víctimas de trata o incluso cuando están en tránsito, se pierden en el limbo migratorio, tal cual lo decía. Entonces, cuando una familia a veces nos llama y nos dice, oigan, es que mi hijo se desapareció en México, entonces uno dice, ¿en qué parte? No, pues déjeme ver. Lo primero es que el acompañamiento empieza por ubicar o tratar de con las familias rastrear el último hilito o la colita de información que tuvieron para saber dónde se perdió y por qué lado. En el tema de Teuchitlán, por ejemplo, uno de los fenómenos que despertó es que muchas familias decían, ¿qué tal que mi familiar esté allá? No teníamos, nadie tiene ahorita posibilidades de decir sí o no por el nivel de en lo que va de las investigaciones, eh, pero puso a la luz pues la desinformación que tienen los familiares en Colombia sobre la geografía, sobre las entidades mexicanas y quién tendría que acompañarlas y decirles, mire, su hija está desaparecida en Cancún, que está aquí, Teuchitlán está aquí, o sea, toda esta dinámica territorial es desconocida totalmente, no solo territorial, sino institucional, local. Este sistema mexicano no es fácil ni para los que estamos aquí, saber que hay el sistema federal, regional y municipal, pues nos implica que hay niveles de gobierno que en muchos casos lo que hacen es tirarse la pelotica para no darle seguimiento a las familias. También pasa un poco con los consulados. A veces un consulado dice, no, es que le corresponde al de Cancún o le corresponde al de... Eso no tienen por qué saberlo una familiar víctima, ¿no? Básicamente alguien debería, por eso es un poco lo que asumimos nosotros, es tratar de darles la información, conseguirles los teléfonos, hacer llamadas, lo que sea. Pero obviamente hay una responsabilidad que nosotros no podemos asumir, que es la información directa de las autoridades con las familias. Y ahí es donde tampoco es efectiva, porque muchas veces las familias dicen, no, yo llevo una hora, gasté un montón de plata, hice 20 llamadas, me mandaron de un conmutador al otro y finalmente nadie les brinda el acceso a la justicia ni el acompañamiento adecuado. En ese tiempo en que a veces también pasa que los familiares de víctimas que están en manos criminales, como los grupos estos de tratantes les empiezan a limitar la comunicación con sus familiares, ya dicen, no, es que yo no hablo, a veces dejo de hablar un mes, cuando ellas pueden comunicarse lo hacen, entonces las mamás no tienen ese seguimiento del día a día de dónde están sus hijas. Entonces, frente a un delito, a veces los familiares dicen, no, es que sí se me hace raro, ya va un mes, pues resulta que se perdió tiempo súper importante en procesos de búsqueda o de acompañamiento o de ayuda institucional porque están lejos y porque no se han podido, y esto no es responsabilidad de las familias, esto es responsabilidad de los estados, sin duda. Y cuando las familias empiezan a hacer todo el ruido y lo que sea, incluso a veces pasa que las autoridades desestiman o quieren acallar o le dicen, no, eso le corresponde a México, exactamente lo mismo, ¿no? Que no les quieren recibir la denuncia en una fiscalía nacional que también tiene responsabilidades aunque el delito se haya cometido aquí. Juan Carlos Gutiérrez, que es abogado de Ideas, que ha estado también, que ha acompañado el caso de Ania Margot y pues ahorita estuvo también muy atento al caso de la desaparición de Camila Díaz, que es una colombiana que se desapareció aquí por Ciudad de los Deportes en enero, cuya familia también está dando indicios de que es víctima, posible víctima de trata de personas, pues nos decía, es que no, los dos países tienen responsabilidad de recibir la denuncia, de dar acompañamiento y de investigar estos delitos que él considera que son delitos de lesa humanidad, porque son delitos muy, muy fuertes. Entonces, pues sí es muy difícil las familias solas, vaya, como embobadas por la justicia de ambos países, lo diría yo en esos términos. Muchas gracias, Yarima. Pues uno de los centros o de los núcleos de sentido que tiene la desaparición es acallar a las comunidades.
Y en esa lógica es que se habla de la desaparición como un mecanismo de tortura. En tanto las familias no sepan que su ser querido está con bien, está con vida, está en algún lugar específico, hay toda una maquinaria de imaginación que empieza a torturar a quien está buscando. No sabe si comió, no sabe si tiene frío, no sabe si está descansando, si está en un lugar seguro o si ya le quitaron la vida. Y en el dado caso de espacios de hallazgo, contextos de hallazgo como Teuchitlán, también permite potenciar toda la imaginación que rodea la crueldad, pensar todo lo que pudieron hacerle a los seres queridos que pudieron pasar por esos lugares, sea para una dinámica de entrenamiento, sea para desaparecer en esos contextos, en esos espacios, sus cuerpos. Nos planteas además esta lógica institucional de no responsabilizarse con la defensa de los derechos humanos de las poblaciones, ya sea bajo su tutela, en el caso del Estado mexicano y en el caso del Estado colombiano, y establecer vínculos claros de colaboración y de comunicación internacional e interinstitucional, ¿no? Ya sea la Fiscalía Nacional, nos comentas, con cualquiera de las dependencias que están en nuestro país. En este sentido, ¿cuáles son las rutas que tienen las personas migrantes, en este caso colombianas, para hacer una denuncia? Creo que tal vez puede ser de utilidad para personas de Colombia que estén pues siguiendo la transmisión, ya que ustedes trabajan, vayan a la Fiscalía Nacional, a alguna otra dependencia. En México, en teoría, a donde yo vaya a decir no he localizado, no he encontrado, tendrían la obligación de tomar el reporte y desde ahí ubicar si hay la posibilidad de comisión de un delito y entonces canalizarlo a alguna fiscalía, a un MP, para que se inicie una carpeta de investigación relacionada con el delito. Si alguien se encuentra en Colombia, ¿cuáles son estos instrumentos, estos mecanismos, estas instituciones para que se active la búsqueda, contemplando que esta distancia, tanto de territorio como de espacios, de tiempo en los que una persona migrante se comunica a su hogar, pues marca ciertas pautas que van complicando el seguimiento de una persona en tránsito? ¿Cuáles serían estas instituciones? Sin ser yo especialista en el tema legal, pues hemos tenido, por ejemplo, diálogos con defensores allá que básicamente lo que nos dicen es que las familias tienen derecho a denunciar en la Fiscalía colombiana, en los CAI, en los lugares, digamos, equivalentes aquí a los MPs, de la misma manera que en México. También tienen derecho, pues, a que la Defensoría del Pueblo colombiana les ayude, ¿no? Y tendrían que abrir como investigaciones, nos decía un abogado especialista, que tendrían que hacer, levantar la queja normal, iniciar una investigación y que incluso hay, por ejemplo, este mecanismo de las alertas amarillas internacionales, tendría que activarse en todos los casos de desaparición de personas en México, porque esto implica también justamente elevar los delitos para que haya una colaboración de la Policía Nacional, la DIJÍN, con las MPs y las Fiscalías de México, para que justamente se trabaje en estas rutas, ¿no? Creo yo que ese es el procedimiento adecuado, pero ahí también uno se plantea cuál es entonces el papel de la Cancillería. La Cancillería no puede ser solo el lleve y trae información, ¿no? Porque finalmente la Cancillería colombiana termina diciendo lo que diga México está bien. Si resulta que la persona, por ejemplo, hay casos como el de Helen Valentina, que insisto yo, que no le han apoyado a la familia, que no han investigación, que el cuerpo de Helen está aquí. Si la Fiscalía de León dice esto es un homicidio, pues Colombia simplemente le transmite esa información a la familia sin ni siquiera también preguntarse si es un feminicidio. Por ejemplo, un gran descubrimiento que hicimos el año pasado al solicitar al Consulado de Colombia de la Ciudad de México el número de feminicidios, dijeron no tenemos identificados feminicidios en México. Decíamos, pero por Dios, uno con los dedos les podemos decir. Por ejemplo, yo me acuerdo el caso de en la Narvarte, cuando mataron a Mile Virginia,
que hubo ahí temas vinculados al género, eso es un feminicidio, ¿no? Entonces, solo por contar, nosotros podemos decir que hay casos de feminicidio. Es tan grave que no tengan esa categoría, vaya, en su Excel básico de trabajo, que eso quiere decir que no hacen conciencia de que es un fenómeno de violencia específico por temas de nacionalidad, por temas de origen y por temas de género, porque no es lo mismo un migrante de otras nacionalidades que una mujer colombiana o venezolana o brasilera, que el riesgo aquí de exotización, de violencia, es muchísimo mayor por todos los imaginarios, prejuicios o estereotipos que hay frente a estas nacionalidades y que quizás por eso mismo estas nacionalidades están siendo víctimas de tanta trata de personas, porque sin duda aquí hay un mercado, un consumo local de depredadores, yo no sé cómo llamarlo, que traen a estas personas como si fueran mercancías en total impunidad, ¿no? Esto se agrava también, yo sí siento que aquí hay una retórica de eufemismos, de metalenguaje, por decirlo de algún modo, que no ayudan a las víctimas, porque pues eso también lo hemos detectado. Cada que hay un delito relacionado a una persona extranjera, por lo menos, vaya, en el caso de Mile, pero en el caso de Sarita Ramírez Bonilla, de Stephanie Magón, de varias mujeres colombianas que han sido víctimas aquí de delitos, hay filtración, hay violación a las cadenas de custodia, hay un montón de cosas que ya hemos conocido que no le garantizan a las familias. El caso de Laura Valle también, que no le garantizan a las familias el cuidado adecuado de la honra, del buen nombre, de sus hijitas, del cuidado de ellas que fueron víctimas y cuyos familiares también son víctimas. Y sí hay una cosa en el aire que permite la revictimización, porque las maltratan, dicen que se enfocan en lo que hacían, un poco quitando el ojo de lo real y lo importante, que es que hay un delito y que las autoridades tienen la obligación de investigar y de darles acceso a la justicia. Ahora, todos estos espejismos, a los que sumo también el espejismo político, los oportunismos políticos, que si estos no tienen, quitan la importancia a lo real. Y lo real es que hay personas desaparecidas, que hay víctimas que no están teniendo a la justicia, que francamente los oportunismos políticos siempre los va a haber, pero para nosotros como acompañantes y para los familiares realmente tiene la menor importancia, porque lo que realmente quieren escuchar es que hay autoridades comprometidas con la búsqueda de sus familiares, con los sistemas de justicia para que estas familias pues sepan qué pasó, porque lo más dramático es que una madre diga, a mí ya no me importa saber, yo lo que quiero es que me dejen traer mi cría aquí a Colombia, ¿no? Eso uno le rompe el corazón escuchar a una mamá decir eso, pero finalmente pues eso es. Ahora, como no hay estos acompañamientos adecuados, tenemos el caso de víctimas que están acá y que pues la comunidad colombiana se colecta o mira cómo apoya, porque ninguna autoridad les apoya en lo económico. A Colombia se le ha exigido desde hace muchos años que el Fondo Nacional para las Migraciones, que es un mecanismo económico que hay, pues se enfoque en apoyar a las víctimas, es decir, a traslados de cuerpo. Es que además de que todo lo que les ha pasado resulta que tienen que hacer vaca para venir, ¿no? Y tratar de venir un mes o 2 meses después, porque las madres literalmente la señora Luz, que es la mamá de Alia Vanessa Uribe, que la traigo mucho a colación, pues una señora guerrerísima que vino con sus garras, pero también vino la mamá de Laura Ovalle, solas, sin acompañamiento, enfrentadas a la revictimización y al riesgo. ¿Al riesgo por qué? Porque van a zonas donde hay también narcotraficantes que pudieron ser parte de las desapariciones y ellas solitas, la señora mamá pues vino solita, hizo su ruta y uno dice, por Dios, que como nadie la estuvo acompañando, ¿no? O casos donde las autoridades se encargan de decirles que es que porque su hija estaba haciendo eso, como
vaya, ninguna víctima tiene que ser juzgada, ni ningún familiar tiene que ser juzgada, pero eso aquí finalmente pareciera que es hasta políticamente correcto, o sea, es decir, yo no veo como una firmeza frente a todo lo que pasa, que además tiene un reflejo odioso, violento en la prensa mexicana. El caso de la prensa mexicana no es menor en el tema de revictimización, porque compran imágenes de escenas del crimen, violentan más las historias, se encargan de dañarle la reputación y de enfocarse en lo que estaban haciendo y no en quién las está obligando, en quién las capturó, en cómo las engañaron, en todo esto que ahora sabemos por los relatos, pues por revisión de casos que nos permite entender que efectivamente primero fueron víctimas, incluso en el caso de estos llamados lugares de exterminio y desaparición. Eso no es tan sencillo como es que se volvió sicario, ¿no? Vaya, si es la vida de uno en que está en juego, yo creo que dimensionar eso, pues sería el primer grado de empatía para entender, ¿no? Cuando estuve, yo también estuve revisando un poco todos estos indicios de Teuchitlán, un poco en la idea de tratar de aclararle a las familias apoyarles con la lectura de contexto, porque más allá no podemos hacer nosotros, no tenemos acceso a la investigación, no sabemos. En estos cuadernos donde se referían personas, por ejemplo, decía Juchitlán, el Jarocho, el Flaco, había como diferentes nombres, ¿no? Y un nombre decía Tumaco, que Tumaco es una región de Colombia, de Nariño, una palabra indígena, local, autóctona, que no es fácil olvidarla. Yo 2 días estuve un poco con el trauma que yo decía, bueno, ¿cómo decirle a un familiar que ahí no hay nadie? Cuando lo que se tiene son indicios, una foto de lo macabro, eh, que nos permite ver que cualquier cuerpo empobrecido migrante puede terminar en un lugar como ese, ¿no? No es necesario uno ser académico o científico para entender que hay un fenómeno de exterminio, de desaparición, que lo hemos visto no en esta fosa, sino en muchas más, ¿no? Entonces, bueno, primero que hay que creerle a las madres que efectivamente lo que requieren las madres buscadoras en Colombia o en México, pues es una acción efectiva del Estado, que no sea respuesta a lo que ellas hacen, sino que sea una respuesta para ellas, diría así. Muchísimas gracias, Yarima. Pues con esto empezaríamos a cerrar el espacio de conversa del día de hoy. Creo que de alguna manera estás dialogando con lo que ha ocurrido en estas semanas desde la palestra política, en la que cuestionan la ausencia de nombres. El día de hoy tú nos has compartido el nombre de varias mujeres colombianas que han desaparecido en su tránsito por México, que han sido localizadas sin vida, lamentablemente, en nuestro territorio y que muy posiblemente han estado sometidas a estos espacios que se dedican a traficar con personas y que las explotan, ya sea para labores forzadas o trabajo sexual. Creo que esta última frase es la que condensa otra con la que tú iniciaste, que tiene que ver con las vidas que no importan en estos sistemas de precarización. Y la repito precisamente porque el jueves vamos a conversar con Salvador Salazar Gutiérrez. Él es un investigador que trabaja en Ciudad Juárez y justo eso nos permite conectar con ese otro punto que lleva hacia el sueño pues norteamericano, hacia el sueño americano, que tiene que ver con dinámicas migratorias y que también es uno de los espacios donde la violencia, la destrucción y el exterminio ha estado presente, que es Ciudad Juárez. Y justo tú nos dices, un lugar como Teuchitlán nos muestra una foto de lo macabro que nos permite ver que cualquier cuerpo empobrecido inmigrante puede terminar en esos espacios. Es algo que en la comunicación que han estado emitiendo desde el poder político en nuestro país se omite o se busca invisibilizar. Por eso nombramos este conversatorio reconocer la crisis, reconocer lo que está pasando. Muchísimas gracias, Yarima. Seguimos en contacto. Un gusto contar con tu participación.
Mil gracias, Mayek, y a todo el equipo del GIAX, que también nos ha apoyado tanto a veces en esclarecer mecanismos locales. Y bueno, pues solo decir que mi solidaridad con la familia de Alea Vanessa, de Natalie Ángel Sáenz y de María Camila, que pues son familiares que han estado en pie de lucha, pues exigiendo a las autoridades que les busquen a sus hijitas en México. Gracias a todas. Todas merecen justicia.